Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora Victoria Rebollo Hurtado, jefe de tomografía computada de CT Scanner México. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Es para mí un placer poder dar la introducción a este webinar que hemos titulado Nuevos Horizontes en Tomografía Computarizada. El objetivo de este webinar es poder compartir con ustedes toda esta evolución que ha tenido la tomografía computarizada desde la primera imagen obtenida por tomografía de cráneo en Wimbledon, Inglaterra, en 1971 y toda la gama de desarrollo de la tecnología actual que ya tiene desde hace más de 50 años como fue obtenida y que ha sido desde entonces un parteaguas en la imagen diagnóstica médica. Eh, Dentro de esta evolución de la tomografía computarizada podemos tener que desde que el primer tomógrafo patentado en 1972 y toda esta permeación que ha tenido desde Europa a América y ahora en forma mundial, en cada década hemos visto cómo este estudio diagnóstico ha tenido e impactado prácticamente en todas las áreas de la medicina. Para los primeros años de este siglo, podemos tener estadísticas como para el 2005, en el que teníamos 68 millones de estudios de tomografía realizadas en años solamente en Estados Unidos. Y en el 2008, donde tuvimos prácticamente la primera imagen cardiovascular, en donde pudimos obtener por tomografía un órgano en movimiento con estructuras vasculares menores a 2 milímetros y que el estudio de tomografía pudo obtener y precisamente hacer una evaluación diagnóstica de la imagen cardiovascular. Así, desde entonces hemos tenido un desarrollo vertiginoso entre el desarrollo de este tipo de tecnología, desde el aumento en el número de detectores que fue a partir del 2009, en el que a partir de los 64 detectores empezamos a ver un desarrollo vertiginoso hasta llegar hasta 512, ¿no? Filas de detectores. Y bueno, en el 2010 tenemos ahí también un foco rojo en el que la FDA previene acerca de la dosis de radiación por la gran cantidad de estudios diagnósticos de tomografía en Norteamérica que se hacían al año. La evolución de este método de imagen, pues bueno, ha tenido mejoras en el tiempo de adquisición, el número de detectores, las técnicas de disminución de las dosis de radiación, que desde entonces y desde el 2010 ha venido precisamente tomando en consideración. Las técnicas de reconstrucción iterativa disminuyen hasta un 80% la dosis de radiación de un estudio en cada una de las áreas anatómicas. Se ha cambiado los materiales de detectores, la amplitud en la cobertura, la disminución en el tiempo de adquisición que va precisamente en relación a disminuir precisamente la cantidad de radiación y mejorando cada vez más la calidad de la imagen. Tenemos ahora el desarrollo de la imagen espectral con la tomografía de energía dual y desde el año pasado ya lanzado en forma comercial el tomógrafo de conteo de fotones o el photon counting. Y bueno, ¿qué es precisamente todos estos hallazgos y todas estas imágenes que podemos obtener en la tomografía actual desarrollada ya hace más de 50 años? Pues todos estos factores como son la velocidad, el número de detectores, la resolución espacial y la claridad de la imagen son los avances que prácticamente definen las aplicaciones actuales en la tomografía con una resolución espacial por excelencia. Y ahora con esta imagen espectral tenemos más allá de la imagen anatómica una información de composición de materiales.
Y bueno, más allá también de la imagen médica, tenemos tenemos algunas aplicaciones no médicas de los tomógrafos y esto que ha sido y de lo que hablaremos más adelante, como estructuras vasculares menores a 2 milímetros y en movimiento son fáciles de poder adquirir y de evaluar en forma diagnóstica. Y bueno, algunas cuestiones importantes en cuanto a lo que es la tomografía espectral o la imagen espectral por tomografía es cómo podemos obtener con estos desarrollos tecnológicos una información con diferentes niveles de energía, precisamente la información anatómica de la decomposición de materiales de una misma área anatómica. Y entonces tenemos el yodo, el calcio, la grasa, la sangre, con una información específica, con un comportamiento específico, en niveles altos y bajos de energía. Y así cada empresa y cada marca de tomógrafos, pues prácticamente ahora no son ni siquiera comparables y tenemos una gama muy importante de tecnología desarrollada, ya sea con 2 tubos de rayos X, con una sola fuente, con un switcheo de kilovoltaje o con una composición de detectores en doble capa que nos permiten hacer y precisamente obtener esta información anatómica con baja y alta energía de una misma región anatómica. Y lo último que salió el año pasado, que es la tomografía de conteo de fotones, en el que podemos obtener precisamente esta información e imagen espectral de origen. Y en lo que ha cambiado precisamente en la técnica de adquisición es cómo podemos poder hacer la decomposición de materiales con la información obtenida y capturada por los múltiples y millones de detectores que son capaces de poder definir y sustraer precisamente de esta información de composición de materiales. Y bueno, daremos paso a nuestra primera ponente, que es la doctora Jimena Susana Nápoles Medina. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, médico radióloga por el Hospital Juárez de México, con una alta especialidad en imagen seccional por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y actualmente como médico adscrito al servicio de tomografía en CT Scanner de México. Adelante, doctora Susana. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con la primera charla y es, ¿cuál es la aplicación clínica de la imagen espectral? Y para esto vamos a tratar de dar dos panoramas. ¿Cuál es el objetivo de la imagen espectral en la aplicación clínica y cuáles son las aportaciones de la imagen espectral actualmente? Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo llevamos de este tomógrafo en donde tenemos a nuestro paciente a el postproceso y la adquisición de la imagen espectral? Entonces, como ya nos dijo la doctora Rebollo, lo que hace una imagen espectral posible es 2 tubos de rayos X en un tomógrafo, lo que nos permite obtener reconstrucciones de monoenergía. Hay un tubo de alta energía y un tubo de baja energía. Entonces nos permite hacer esas reconstrucciones y lo que vamos a tratar de hacer es cumplir estos objetivos. Antes, el objetivo de la tomografía era una evaluación morfológica de las lesiones y actualmente lo que tratamos de hacer es caracterizaciones tisulares y diferenciación de dónde se encuentra el yodo y dónde no. Entonces, para la caracterización tisular hacemos las reconstrucciones monoenergéticas, en donde podemos hacer una diferenciación estructural, hacemos reducciones de ruido y con los mapas de yodo podemos ver dónde y cuánto yodo tiene una imagen y también podemos hacer volúmenes rendering que nos hacen una orientación especial más precisa de la anatomía.
Entonces, en el artículo que tenemos citado acá abajo, nos habla de todas las aplicaciones clínicas de las reconstrucciones monoenergéticas con energía dual. Entonces vamos a hablar de qué aplicaciones clínicas tenemos con casos. Este es el primer paciente. Tenemos un paciente de 30 años que viene con diagnóstico de seminoma. Entonces tenemos esta primera imagen es una reconstrucción mixta, que es lo que se adquiriría en un tomógrafo convencional. Y esta imagen es una reconstrucción monoenergética en donde podemos ver, este paciente vino por un seminoma, está libre de enfermedad y esta imagen es un hallazgo. Entonces vemos una imagen de aspecto polipoideo en el Y1. En la primera se observa pues una imagen definida, pero con la reconstrucción monoenergética nos permite la adecuada diferenciación entre la luz y la imagen. Y aplicando el mapa de yodo podemos ver ese realce hipervascular de la lesión. Y esta es una reconstrucción en volumen en donde podemos orientarnos con mayor precisión sobre la localización de la lesión. Entonces, en este otro caso tenemos una reconstrucción mixta, que sería la adquisición convencional. Vamos a regresar. En esta tenemos una imagen monoenergética en donde podemos ver cómo se puede ver la diferenciación mural. Entonces tenemos la mucosa hipervascular, la submucosa con edema, tenemos algunas zonas de pérdida de continuidad en la mucosa que nos indican ulceración, las cuales son altamente valorables con el mapa de yodo. Además de eso, el mapa de yodo nos permite valorar cómo es la prominencia vascular periférica muy evidente. Bueno, ahora vamos a ver cómo adquirimos un mapa de yodo. Entonces, esta es una imagen, es una reconstrucción en donde tenemos el mapa, lo que está más cercano a 200 unidades de color amarillo es más yodo y lo que está más negro es menos yodo. Entonces aquí vemos la vena cava con yodo, las suprahepáticas y en este caso es una paciente que se le hizo el hallazgo incidental de una lesión quística por ultrasonido y se mandó a caracterizar porque persistía con dolor. Entonces, en este mapa de yodo vemos cómo la lesión quística no es puramente quística, sino tiene algunas imágenes lineales con realce. Entonces, esto nos habla de que es una lesión con septos internos, con finos que tienen un realce no medible y es compatible con un cistadenoma. Aquí tenemos otra representación de cómo el mapa de yodo nos ayuda a hacer esa diferenciación. Este es un paciente que tiene un tumor parailiar y tiene trombo a la vena cava superior. Entonces, dentro de los objetivos de la imagen espectral es la caracterización tisular. Este es un mapa de grasa en donde podemos ver que el 0 es 0 grasa, lo más azul, y el 30 es más graso. Entonces, en estos pacientes en donde tenemos esteatosis hepáticas geográficas muy focales, nosotros ponemos un ROI y nos da el valor de fracción de grasa. En este caso es del 17.9%, es una esteatosis geográfica. Y otra de las aplicaciones que ya nos había mencionado la doctora Victoria Rebollo era el mapa, cómo podemos hacer la diferenciación de algunos componentes como los litos, y esta es una utilidad principalmente para los pacientes urológicos en donde nosotros mapeamos todo lo que tenga calcio. Y en este caso podemos decir, este es un lito, lo vemos en la escala de grises,
Lo mapeamos y nos da una atenuación de 1181 en el valor mixto, lo que nos lleva a catalogarlo como decomposición de hidroxiapatita. En esta representación solo vemos el lito que está dentro de un divertículo vesical y la sumatoria de este con otro lito que está en el riñón nos da de 821 milímetros cúbicos como carga litiásica. Entonces, este mapa de piedritas nos dice cuál es la densidad del lito, la asignación de la composición de acuerdo al valor de unidad de Hounsfield y cuál es la carga litiásica. Además de que nos enseña un mapa en donde están todos los litos. Y ahora vamos a hablar de las herramientas de postproceso avanzado. Tenemos varias herramientas que nosotros utilizamos y las principales son herramienta de Oncology, herramienta que utilizamos para el seguimiento de nódulos pulmonares y de neoplasias primarias. La herramienta de Liver Analysis, una herramienta de postproceso que es dinámica y esa nos sirve para valorar lesiones en hígado y páncreas y el pulmo 13. Entonces vamos a iniciar con el Oncology en nódulos pulmonares y en este caso tenemos el estudio previo en donde segmentamos un nódulo parailiar derecho que midió 10.8 milímetros y en el seguimiento nosotros podemos ver cómo ahora mide 17.4 milímetros con un incremento del 61% y también incrementa en volumen de 0.3 a 1.8, lo que nos indica un incremento del más 435%. Entonces, en este caso, pues es un caso muy representativo y muy evidente de cómo sí incrementó el nódulo pulmonar y además asocia áreas de vidrio despulido que en el contexto clínico de este paciente sugirieron áreas de diseminación endobronquial porque era un tumor parailiar con involucro endobronquial y diseminación. Y en esta otra paciente tenemos una paciente para segmentación de lesiones hepáticas. Entonces, como vemos, hemos sumado el mapa de yodo a las lesiones para una mejor diferenciación entre las lesiones que son de comportamiento hipervascular y realzan mucho con el contraste. Entonces tenemos la lesión primaria que fue documentada como un colangiocarcinoma intrahepático, formador de masa, y tenemos una paciente que tiene implantes perihepáticos con realce y lesiones metastásicas hepáticas. Entonces, también como parte de las de la segmentación, segmentamos las adenopatías retroperitoneales y evidenciamos estas imágenes nodulares en la fosa ilíaca izquierda que son compatibles con implantes peritoneales. Entonces, con todo esto tenemos el panorama del estudio basal y hacemos el mapa oncológico. Entonces, en este mapa oncológico nosotros tenemos una ilustración visual de dónde están las lesiones, qué tamaño tienen y cuál sería la relación anatómica. Ahora tenemos el seguimiento. Entonces, en este seguimiento nosotros podemos evidenciar cuáles son las lesiones nuevas y al momento de hacer la segmentación nos aparecen en rojo. Estas son las lesiones preexistentes y, por ejemplo, la lesión anterior tiene un incremento en 15%, está en amarillo porque correspondería con que ha estado estable en el tiempo, y esta otra tiene un incremento del 17%, también estable en el tiempo. Y tenemos una reconstrucción en Cinematic, en donde vemos cómo está la lesión primaria, que tiene involucro periductal hacia el borde superior y anterior. Y tenemos que la lesión primaria en realidad no incrementó de tamaño, tiene un incremento del 16%, ha estado estable, y con otra nueva lesión. Y el mapa de seguimiento nos da esto.
Entonces, nos da dónde están las lesiones nuevas, dónde están las lesiones preexistentes que se encuentran estables, como en este caso, y dónde están las lesiones preexistentes, pero con incremento, ¿no? Este, por ejemplo, incrementó en más 96% y otro, la lesión 5, en más 44%. También tenemos otra herramienta que es de mucha utilidad. Esta herramienta nos permite, cuando tenemos pacientes con tumores hepáticos extensos, valorar el volumen del tumor y valorar el volumen hepático residual. Esto se hace gracias a un mapeo arterial, portal y de las venas suprahepáticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que se le hizo un diagnóstico incidental por ecografía de un carcinoma fibrolamelar y se obtiene un volumen hepático total con la lesión de 2.629 y un volumen hepático solo residual de 917. La lesión era de 1.707 con nuestra herramienta de LibreAnálisis y con nuestra herramienta de segmentación oncológica de 1577. La diferencia no es significativa. Se le hizo una resección no anatómica en cuña y se obtuvo este resultado posterior al seguimiento de 6 meses posquirúrgico, en donde tiene un volumen hepático de 1.253, entonces incrementó más o menos 300 mililitros el volumen hepático residual. Y ahora vamos a hablar de una herramienta que es de suma importancia para el trabajo que hacemos diario. Este es un paciente que está entrando y saliendo, como podemos ver, al tomógrafo, porque estamos haciendo un protocolo de perfusión. Entonces, hacemos varias adquisiciones con respiración libre. Son barridos continuos de un segmento corto del abdomen, casi siempre es el abdomen superior, en donde lo que vamos a obtener son las siguientes imágenes. Obtenemos perfusiones, en donde empezamos con barridos arteriales puros, y poco a poco estas imágenes nos van a ir dando la perfusión a los órganos. Ahí vemos cómo va realzando el hígado y cómo va realzando el páncreas. El objetivo de este estudio es lograr identificar en dónde están lesiones tan pequeñas como esta imagen, que es una lesión nodular mal definida, hipovascular en la cabeza del páncreas. Como vemos, tiene una endoprótesis. Entonces, en este caso se trata de un adenocarcinoma de páncreas. Entonces, ¿cómo hacemos el postproceso de esta imagen? Tomamos un ROI de una lesión, tomamos un ROI de páncreas sano y nos salen unas curvas de perfusión en donde podemos ver el páncreas como realza y mantiene meseta. Las lesiones tienen un comportamiento muy similar a este y el ROI de abajo es el hígado. Y al final obtenemos una reconstrucción en donde el valor de la diferenciación entre qué componente tiene yodo, dónde puede haber un tumor, es una reconstrucción que nosotros podemos decir de dónde a dónde y cómo la queremos. Podemos decir, quiero una reconstrucción puramente arterial o quiero una reconstrucción como esta, en donde podemos ver un páncreas contrastado y también podemos ver las estructuras vasculares arteriales. Esta es otra reconstrucción que nosotros hacemos, en donde en Cinematic nos permite ver cómo son las estructuras vasculares y si hay algún moldeamiento, amputación de las mismas. Y para finalizar, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos englobar todas estas
herramientas. Entonces, este es un paciente que tiene una lesión en la cabeza, en el cuello del páncreas, está segmentada y podemos ver en el mapa oncológico cómo es su localización y su contacto con las estructuras vasculares. En esta otra imagen vemos el contacto estrecho con las estructuras vasculares y cómo contacta la vena porta y contacta a la arteria hepática, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción en Cinematic del mismo paciente en donde vemos todo ese tejido sólido que distorsiona la arquitectura y involucra a las estructuras vasculares. Aquí, este es el conducto de Wilson, este es el páncreas remanente y todo esto es la lesión. En esta reconstrucción de Cinematic vemos cómo tiene una amputación de la arteria gastroduodenal en un segmento de aproximadamente 1 centímetro por el tumor. Y por último vamos a hablar de una herramienta que nos sirve para valorar el parénquima pulmonar. Entonces, en este caso vemos una reconstrucción en volumen en donde las áreas que tienen una atenuación hacia el color rojo nos indican ocupación del espacio alveolar. En este caso es una paciente que tiene un carcinoma con diseminación broncogénica y patrones de consolidaciones sólidas. Y en este caso nos da una tabla donde podemos ver cuál es el volumen total, cuáles son los volúmenes por alta atenuación, por baja atenuación, y nos arroja un mapa de vía aérea. En este caso es el primer paciente que tenía un trombo hacia la vena cava. Vemos como el tumor tiene una amputación hacia las ramas segmentarias bronquiales. Entonces, con esto termino mi plática y esperamos que haya sido de utilidad. Perfecto, muchas gracias, doctora Susana. A continuación, el doctor José Ricardo Salazar Palomeque, él es médico radiólogo egresado del Hospital General de México con especialidad en imagenología del sistema musculoesquelético y egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente, el doctor Salazar Palomeque se desempeña como jefe de resonancia magnética y titular de la unidad de imagen del sistema musculoesquelético en CT Scanner México. Adelante, doctor Ricardo, muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos y también, bueno, les agradezco que se conecten y se puedan unir a nuestras actividades académicas, ya que, bueno, la finalidad es compartir con ustedes nuestra experiencia y además, bueno, poderles dar algunas herramientas también en su conocimiento para poder aprovechar al máximo la tecnología con la que cuenten o que tengan a su disposición. Y si no, bueno, para que sepan que estamos a sus órdenes con todo esto para atender a sus pacientes. En fin, bien, hablando de aplicaciones avanzadas por tomografía computada, creo que lo primero que quiero hacer es definir cuál es el papel de la tomografía en el sistema musculoesquelético, porque muchas veces no se entiende bien, y esto porque la estrella de la imagen musculoesquelética es o la resonancia magnética o el ultrasonido, pero luego dicen, bueno, ¿y la tomografía cuál es el papel que tiene? El papel que tiene es bastante amplio, y antes de hablar de las cuestiones avanzadas hay que tomar en cuenta que su papel, fracturas de regiones anatómicas complejas. Esa idea antes de que ya tienes la plaquita, con eso opéralo, decirle al ortopedista, ya es un pensamiento viejo. Una buena cirugía correctiva en términos de fracturas requiere una buena planeación, y no se diga cuando se hacen impresiones 3D para algunos procedimientos un poquito más complejos, ¿verdad? Basados en los estudios tomográficos, implantes metálicos, metales, prótesis, cualquier implante ortopédico es territorio de la tomografía computada, ni de la resonancia en términos del implante, ni mucho menos del ultrasonido, aunque de igual manera contribuyen los rayos X. Bien, tumores óseos, definitivamente para conocer el comportamiento en un hueso y además la extensión extracompartimental, la tomografía computada, y de igual manera para una planeación quirúrgica, alteraciones del desarrollo de huesos largos.
En pediátricos, todos estos temas de anteversión, torsión tibial, todo ese tipo de cosas que requieren valoraciones extensas, bien, se obtienen rápido en tomografía. En la resonancia magnética hay que dormirlos. Hay que sedarlos muchas veces, y en la tomografía la detección es rápida y por lo tanto se pueden no evitar esos procedimientos, ¿no? Anomalías genéticas, aspectos también relacionados con disostosis, son territorios de la tomografía computada, y no se diga la guía para biopsia percutánea en términos de patología musculoesquelética. Y añadimos una cosa más, la densitometría cuantitativa. Quizá no todos han tenido la experiencia de conocer esta modalidad, que de hecho es mucho más antigua que DEXA para la evaluación, aunque no es el estándar de oro, pero tiene indicaciones bien precisas. La densitometría cuantitativa central por tomografía que se hace en columna vertebral. Bien, estos son algunos de los aspectos que son clásicos de la tomografía computada para su uso en sistema musculoesquelético. Pero bien, antes de irnos a estas aplicaciones avanzadas, a mí siempre me gusta hacer mención de, que en este caso será de manera muy breve, de aspectos que son importantes. ¿Por qué? Porque no en todos lados tenemos el entrenamiento apropiado para hacer una tomografía de musculoesquelético. Y no estoy diciendo la adquisición, sino obtener apropiadamente la imagen, y para esto lograr un buen postproceso. Así que nada más quiero decirles que realmente todos con tomógrafos de 64 cortes para arriba podemos obtener imágenes apropiadas siempre y cuando se utilizan los factores técnicos ideales. No nada más es como hacer un abdomen o como hacer un tórax. Por supuesto, la tecnología mientras más avanza en términos de número de cortes, detectores y todo esto que ya han mencionado ampliamente la doctora Rebollo y la doctora Nápoles, nos va a dar una mayor calidad. Pero hay que tomar en cuenta que no es pretexto tener un tomógrafo de 64 cortes para decir no puedo obtener una buena imagen. Creo que 64 puede ser lo mínimo necesario para decir se obtiene una imagen ideal, sin decir que los de menor cantidad de detectores no lo hacen, pero evidentemente a mayor, mientras más robusto es un equipo, podemos sacarle mayor provecho. Aquí hay un aspecto que hay que tomar en cuenta, las prótesis. Estas también tienen su chiste. ¿Por qué? Porque dadas las complicaciones que pueden haber en las prótesis, que sacrificamos dosis de radiación generalmente a cambio de calidad de imagen. Entonces vamos a tomar en cuenta este aspecto. Bien, solamente quiero hacer mención que la técnica es bien importante de lo que se utilice y con base en el tipo de equipo que estemos utilizando. Y otra cosa bien importante, sobre todo en esto del postproceso, es saber que, como podemos decir, como escuela, podríamos tomar en cuenta que cuando se obtienen imágenes del sistema musculoesquelético por tomografía, siempre vamos a tener 3 series de imágenes, aquellas con espesor de corte dependiendo de la región anatómica de 2.5, 3, 5 milímetros con el algoritmo de reconstrucción de hueso, pero siempre debo contar con 2 series de cortes finos, como diríamos vulgarmente, ¿no? Que en realidad son las imágenes, las reconstrucciones, aquí sí a 0.625 milímetros con un filtro de hueso y de tejido blando para hacer reformateos multiplanares y la representación volumétrica apropiadamente, ya que uno de los grandes problemas es que usan indiscriminadamente una o la otra cosa. A veces no solamente es el aspecto de los médicos, también hay técnicos que no siempre tienen cuidado en esto. Entonces, vaya, es un entrenamiento que hay que saberlos. Evidentemente, si para eso necesitan tener un gabinete donde ustedes tengan la confianza que las imágenes se van a hacer y se van a postprocesar apropiadamente. Afortunadamente, nosotros en Z Scanner México tenemos desde el personal técnico, médico y la tecnología para ofrecer las mejores imágenes en términos de calidad, evidentemente para el beneficio de los pacientes. Entonces, esto es bien importante. Antes de irnos a lo avanzado, lo básico, ¿se hace bien en todos lados? Desafortunadamente no. Pero para eso hay que tener, evidentemente, un entrenamiento especial. Demos de vuelta a esto, porque vámonos a lo avanzado. ¿Y qué incluye lo avanzado? ¿Qué es lo con lo que se cuenta en estos momentos? Y afortunadamente, como les digo, nosotros en Z-Scanner tenemos la fortuna de trabajar con todo esto. ¿Qué vemos aquí? Una hemipelvis izquierda, una representación volumétrica, ¿no? Como dice, una reconstrucción 3D, bueno, una representación volumétrica, es lo mismo, fíjense. Este tipo de imágenes ya eran un avance en su momento y bueno, pues era un postproceso tridimensional. Es un estándar, de hecho, porque la mayoría de los lugares, podríamos decir, cuentan con este tipo de imágenes, en el mejor de los casos. Pero bien, esto es una información basada en las imágenes 2D, siempre y cuando se hayan obtenido apropiadamente. Por eso les decía la importancia de
de lo anterior. Y generar estas imágenes antes era muy difícil, requerían equipos de postproceso, equipos computacionales bastante grandes, muy ruidosos, por cierto, y tardaban mucho tiempo en hacerse en algunos casos. Pero bueno, estas generaciones ya no, seguramente ya no tendrán ese recuerdo, esa idea, porque saben que la imagen se obtiene inmediatamente. Pero bien, casi todos tienen este tipo de imágenes. ¿Qué pasa con la que les presento ahora a su izquierda? Si se dan cuenta, tiene un aspecto un tanto más realista, ¿cierto? Entonces, si ya comparamos, la primera imagen que les puse se ve hasta prácticamente pasa por un dibujo, ¿no? Pero la nueva tiene esa textura, tiene un manejo de luz que nos da un aspecto más realista. Y esto claro que va a mejorar también la interpretación que demos de la imagen que estamos viendo, ¿no? Y esta técnica cinematic rendering no es un tema de adquisición. Es un tema de postproceso con una adquisición apropiada. Y es que esta técnica de cinematic rendering es un método de representación volumétrica que funciona con diferentes mapas de luz y que, bueno, utiliza unos algoritmos como son los Monte Carlo, que en un momento se los voy a volver a decir, de tal manera que se obtengan fotos realistas. Esto viene en la diapositiva, algunos aspectos, pero lo importante para quedarnos de esto es que son herramientas de reconstrucción que permiten obtener una imagen más real. Dicho esto, bueno, es un tema de integrales, un tema de filtros, que bueno, es un asunto de direcciones de luz, de puntos de reconstrucción. De hecho, pues bueno, hay compañías de producción de cine y animación que fueron los primeros en desarrollar este tipo de software, que ahora está a la mano, al alcance de los médicos, ¿sí? Son simulaciones Monte Carlo y bueno, pues estos finalmente son los que nos dan este tipo de imagen que se obtiene iterativamente. Si recuerdan, la doctora Rebollo hace un momento mencionó este tipo de reconstrucciones iterativas que hacen y hacen proceso tras proceso tras proceso hasta obtener una imagen bastante bonita. Y además, repito, no nada más es lo bonito, sino la utilidad que tiene en cuanto a la interpretación que podemos dar de las imágenes. Y es que entonces pasamos de una imagen que parece un dibujo a una imagen que parece más un modelo anatómico y no nada más nos permite ver la estructura ósea, sino también aprovechar otros niveles de ventana que nos permitan ver, por ejemplo, las estructuras musculares. Y es que esto nos permite, como les dije hace un momento, ver imágenes tan realistas como las de una disección. Entonces, cada vez nos acercamos más hacia esto y bueno, para poder explotar todas las herramientas que tenemos. Claro, ¿quién sería la estrella cuando hablamos de avances? Dual Energy. Y si hablamos de Dual Energy, como ya mencionaron mis compañeras, nada más diré brevemente, pues fíjense que aquí podemos utilizar esta herramienta en términos de un reformatorio material específico o energético específico, en este sentido del espectro de la imagen, ¿no? Esto de material específico nos ayuda para la detección de cristales de urato monosódico, entre otros materiales, ¿no? Como mencionaron las doctoras, de cisteína, calcio, pero en el sistema musculoesquelético, especialmente para patología reumatológica, este asunto del urato monosódico, que sería entonces una enfermedad por depósito de cristales, ¿cuál? Gota, es donde cobra un papel importante. Y es que en México la hiperuricemia sintomática tiene una prevalencia que de hecho no está bien determinada. Así que también como herramienta de escrutinio en algunos grupos de riesgo resulta ser importante. Bien, las imágenes virtuales no cálcicas, la sustracción de calcio de las imágenes nos permite obtener información que en un momento veremos. Y aquello que es específico de valores de energía, bueno, son las fuentes policromáticas, que en músculo esquelético tienen gran valor porque nos ayudan a la reducción de los artefactos metálicos. De por sí ya habíamos dicho que la tomografía es el territorio de los implantes metálicos. Bien, pero todavía se puede hacer un manejo mayor de este artefacto por endurecimiento de las de rayos X para reconocer pequeños detalles que nos hablen de complicaciones de esos implantes, como lo veremos en un momento. Y es que esto resulta lo material específico de las diferencias, ¿no?, que se obtienen en atenuación a distintos niveles de energía, de la fuente de rayos X, y bueno, pues eso es lo que permite caracterizar cómo puede funcionar, sea el calcio, y diferenciarlo del urato monosódico como de otros materiales. Y por ello, entonces, obtener de imágenes 2D convencionales un postproceso que nos permite identificar
donde se están concentrando los cristales de urato monosódico. Repito, por ejemplo, para la hiperuricemia, que tiene una prevalencia realmente alta en México y con asintomáticos, pudiera funcionar esto como una herramienta de escrutinio. Bien, no hablemos de una herramienta de escrutinio, pero sí para aquellos pacientes sintomáticos e identificar aquellas zonas donde se está alojando, que en algunos casos puede representar también riesgo de lesiones miotendinosas o ligamentarias. Así que, bueno, esta es un postproceso, un avance obtenido gracias a Dual Energy. Bien, pero no solamente se puede caracterizar el ácido úrico, también hay otros componentes, como decíamos, son muchos y hay que también aprovechar la caracterización de los componentes de la colágena. Esto nos permite entonces también poder hacer un postproceso para resaltar estructuras ricas en esto, como pueden ser los ligamentos. Claro, no vamos a competir contra la resonancia magnética para ver ligamentos cruzados, pero ciertamente si es la única herramienta que tenemos a la mano o hacemos un escaneo, podemos obtener mucha información y adelantar, no quedarnos ya como antes de, no es que no te puedo decir nada de los ligamentos cruzados, por ejemplo, porque ese es territorio de la resonancia magnética. Bueno, si no tenemos la resonancia magnética o tenemos un paciente que tenga contraindicación para entrar a la sala de resonancia magnética, aquí podríamos aprovechar bien nuestra herramienta. Entonces, podemos ver roturas. Por ejemplo, aquí vemos una rotura del ligamento cruzado anterior, cómo se ve la discontinuidad. Y eso aplicando justamente estas bondades que nos permite el postproceso de Dual Energy. Bien, y no nada más para ver esto, sino, por ejemplo, también aquí una complicación relacionada con los implantes del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que es la artrofibrosis. Entonces, bueno, se sabe que se puede caracterizar esta mediante tomografía computada. Esto, evidentemente, por la caracterización tisular que nos va a permitir una obtención de imagen en Dual Energy. ¿Qué otra cosa? Sabíamos también que era todo un tabú hablar de las hernias discales en tomografía. Decíamos, bueno, es que eso solamente va a ser territorio de la resonancia magnética. Claro, hay que ser precisos. No va a cambiar este concepto en general porque la mejor modalidad para esto es resonancia magnética. Pero repito, si estamos obteniendo una imagen por una indicación, inclusive en que esta sea distinta, y tengo una imagen que puedo aprovechar y potenciar el valor de la herramienta, pues hay que hacerlo con esta caracterización de distintos materiales en los tejidos, ¿no? Bien, aquí vemos una imagen convencional de un corte de tomografía en el pie. Vemos allí aparentemente algo señala esa cabeza de flecha. Parece que hay aumento de volumen de los tejidos blandos, ¿verdad? Por edema, pero bueno, pudiera haber ahí una discontinuidad cortical. ¿Qué pasa con la sustracción virtual de calcio? Encontramos entonces que al retirar toda la trabécula y todos estos componentes de calcio, nos vamos a quedar únicamente con la médula y podremos identificar variaciones en los valores de atenuación de la médula que puedan representar, por ejemplo, en este caso, solo el edema. Entonces, poder tener un acercamiento similar a lo que tendríamos con la resonancia magnética. Bien, aquí diríamos, a ver, ¿me estás diciendo que el edema lo voy a evaluar mejor con resonancia magnética? No. Pero cuando hay posibilidad de una fractura oculta, como es frecuente realmente en huesos del carpo, por ejemplo, es donde se tiene que aprovechar la herramienta. ¿Por qué? Es trauma, se hacen rayos X, bueno, no se ve una fractura, pero tenemos todavía, por ejemplo, no sé, limitación para el mecanismo de pinza y tiene dolor a la pronosupinación. Bueno, vamos a hacer una tomografía para buscar la fractura, pero esta fractura probablemente ni siquiera es tan evidente. Bueno, pero si aplicamos entonces la sustracción virtual de calcio con la herramienta para caracterizar el edema óseo, tendremos la respuesta. Y es que no hay que esperar hasta 2 semanas para que los márgenes fracturarios ya tengan una esclerosis y decir, sí había una fractura. Y es que tampoco es para que de entrada todas las posibles fracturas de escafoides entren a la resonancia magnética. Entonces, esto es simplemente potenciar la herramienta que tenemos. Bien, aquí un ejemplo en pelvis de edema óseo y bueno, también el valor que tiene en casos de oncología, ¿no?
como mieloma múltiple, como metástasis, por ejemplo, que por cuestión de tiempo, bueno, les muestro, ¿no? Si tenemos pacientes que no pueden, que tienen alguna contraindicación para entrar a la sala de resonancia magnética, bueno, hay que aprovechar la herramienta. O, por ejemplo, ya sabemos que para el escrutinio de zonas de probables depósitos metastásicos nos va a ayudar la herramienta de bone marrow, edema óseo. Y bueno, se han hecho famosos ya los protocolos de adquisición de cuerpo completo, que si tenemos de herramienta nos van a permitir hacer un escrutinio mayor de las lesiones óseas que puedan representar depósitos secundarios. Y es que se ha visto un mayor desempeño diagnóstico tanto de manera visual como cuantitativa para la identificación de lesiones ya sean metastásicas o también para el mieloma múltiple, por ejemplo, ¿no? Que es un padecimiento con relativa frecuencia en mayores de 60 años. Entonces, se puede aprovechar la herramienta muy bien con esto y es que obtener una imagen de cuerpo completo realmente rápido en tomografía computada. Y como ya mencionó la doctora Rebollo, la técnica de photon counting que permite una mayor precisión en la identificación de lesiones osteolíticas por más pequeñas que éstas sean. Entonces, bueno, hacia allá es donde va también el aprovechamiento de esta herramienta photon counting en músculo esquelético. Bien, repito, los protocolos de cuerpo completo habrían de aprovecharse. Y es que este tema de energía específica, como les dije hace un momento, va a permitir el manejo del artefacto del endurecimiento de las de rayos X para buscar de manera intencionada complicaciones relacionadas con implantes como las prótesis, donde decimos es que no sale nada porque me hace el artefacto de destello. No es el artefacto de destello, pues es la técnica. Se puede manejar, de hecho, aunque no se haga con dual energy, pero si tenemos la herramienta, podemos hacer una reducción bastante acentuada del artefacto para identificar detalles tan finos como van a ser los aflojamientos de los implantes, que más adelante pueden derivar en fracturas periprotésicas, como las que les muestro en este caso. Y fíjense, por muy difícil que sea la prótesis de rodilla, que por el plano transversal es la que más dificultades representa, se puede manejar con el uso de dual energy. Así entonces, bueno, el mensaje general es no quedarnos con lo que a lo mejor ni siquiera conocíamos que era el potencial de la tomografía en el campo musculoesquelético, sino recordar que los demás objetivos que ahora tienes el análisis del edema óseo, detección de fracturas ocultas, corrección de artefactos por metales, detección de metástasis, la sustracción virtual de calcio, estudios de ligamentos y tendones son factibles, así como la detección de cristales de urato monosódico y la caracterización de otro tipo de materiales tisulares. Así que el campo de la tomografía en el sistema musculoesquelético es bastante amplio. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir esta noche. Evidentemente 10 minutos no es suficiente, hasta me pasé una disculpa, pero bueno, esto es lo que les comparto. Y aquí, bueno, una foto con mi compañero Miguel Herrera, que en conjunto conmigo formamos la unidad de imagen del sistema musculoesquelético en CT Scanner México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Excelente plática. Realmente el poder tener y englobar todas estas bondades de la tomografía de energía dual es como muy amplio, ¿no? Todas estas. Y bueno, precisamente es como nuestro objetivo poder explotar, ¿no? Lo que son todas estas herramientas para poder beneficiar tanto en la calidad del diagnóstico como calidad de imágenes. Y bueno, a continuación tendremos al doctor Carlos Jerjes Sánchez Ramírez. El doctor Carlos Jerjes es cardiólogo, egresado de la residencia de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con una especialidad de imagen cardíaca en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Universidad Complutense, y fellow de 1 año en imagen cardíaca en el Hospital Monte Príncipe de Madrid, el cual nos hablará acerca de las estrategias de postproceso en imagen por tomografía de corazón. Adelante, doctor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su amable presentación. Voy a iniciar. Estoy compartiendo pantalla. Esta es la estructura de la presentación. Vamos a hablar de los conceptos contemporáneos, por supuesto, las arterias coronarias y anatomía, que son las estrategias de postproceso más útiles y más conocidas, pero que ahí no acaba. Tenemos ahora nuevas herramientas en función cardíaca, técnicas avanzadas, que vamos a ver a continuación, y evaluación de dispositivos, planeación intervencionista y imagen estructural. Sabemos que
tomografía es nuestra estándar de oro, no invasiva para imagen anatómica y a diferencia de los estudios funcionales, que es como la manera en que en cardiología usualmente abordamos a los pacientes isquémicos. Es una técnica con alta resolución espacial isotrópica, gran campo de visión, es la única técnica que nos permite hacer reconstrucción multiplanar y nos permite hacer una evaluación completa anatómica de estructuras hasta cardíacas. Es no invasiva y no requiere sedación, a diferencia del eco transesofágico, que es otra herramienta útil, y es de rápida adquisición. Es una herramienta muy completa que ha tenido una evolución vertiginosa en las últimas 2 décadas, como explicaba la doctora Rebollo en su presentación, y de ser un estudio anatómico ahora se considera, o tenemos las capacidades en donde tenemos equipos de alta gama, es que es un estudio que puede ser anatómico funcional, y de hecho es el único estudio anatómico funcional que nos permite hacer una evaluación morfológica, carga de calcio, evaluación del grado de estenosis arterial, evaluación de la placa, que eso no se puede hacer tan fácilmente por hemodinámica, evaluación de isquemia y necrosis, cuantificación del flujo coronario, estudios de estrés y evaluación estructural y de dispositivos y función biventricular. Les voy a mostrar las herramientas que nosotros utilizamos. La primera y probablemente la de mayor prevalencia es la angiotomografía con puntaje de calcio, que aquí vemos uno de nuestros estudios a la derecha, donde podemos ver que nos marca la carga total de calcio dependiendo de un puntaje de Agatston que depende de un umbral de 130 unidades y un factor de 1 al 4 que depende del grado de densidad. En este caso de una mujer caucásica de 65 años con enfermedad muy severa, podemos ver por ejemplo que tiene una carga de calcio de más de 3000, lo cual es de muy alto riesgo, ya más de 300 o 400 se considera de alto riesgo. Y por supuesto nosotros esto lo vemos todos utilizamos este estudio multiétnico que tiene la característica de ser precisamente estar considerando otras poblaciones de las que suelen tener los estudios. Se ajusta por edad, género, raza y su principal valor es cuando es negativo. Un puntaje de 0 implica que el paciente tiene un riesgo menor al 0.5% en 5 años de tener un evento. Riesgo alto a partir de 300 o 400 y esto ha sido validado en múltiples estudios longitudinales. La paciente que les mostré previamente tiene percentil 99, lo cual obviamente es de muy alto riesgo epidemiológicamente para su edad, siendo aún joven. Ahora, la evaluación de las arterias coronarias es, por supuesto, nuestra principal indicación. El 80% de los, o 90% quizás, de los estudios que hacemos son para esta indicación. Tenemos la opción de hacer sets retrospectivos o prospectivos. Los prospectivos los hacemos en telediástole o en mesodiástole con un grosor de 0.5 o 0.6 milímetros. Y tenemos múltiples técnicas de postproceso que han evolucionado también de manera vertiginosa en los últimos años. Nosotros estamos acostumbrados a la evaluación tradicional, que es mediante evaluación axial, multicorte, como lo podemos ver aquí. Pero tenemos otras herramientas. Tenemos la herramienta de extracción automática, que con el tiempo es cada vez más precisa. Este es un ejemplo de un estudio normal en el cual no hemos tocado nada. El paciente entra al estudio, sale del estudio y la consola hace un postproceso que es bastante preciso. Nos delimita las arterias coronarias en su totalidad, nos permite hacer reconstrucciones curvas, reconstrucciones planas. Ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, los que estudiamos imagen y los que sabemos la interpretación, siempre hay una especie de mantra que al menos a mí me dijeron en los 2 centros donde estudié, que es, sí, las herramientas de postproceso son útiles, pero siempre tenemos que hacer la evaluación mediante la evaluación tradicional multiplanar. Aquí tenemos un caso de donde vemos aquí una lesión severa, claramente, en la reconstrucción curva, en una segunda diagonal que está bifurcada. Hoy estas imágenes nuevamente son muy útiles, no sirven para diagnóstico, pero sí nos sirven mucho para darnos una idea global del panorama y para comunicarnos con los expertos. Aquí vemos claramente una lesión importante, crítica, pero también nos sirve mucho la reconstrucción volumétrica, en donde, por ejemplo, aquí vemos claramente la DEA y en este punto es el punto donde está la lesión severa, esta bifurcación. Con esto nos ayuda a comunicarnos mucho con los médicos, intervencionistas, cirujanos y pacientes. Otras herramientas que tenemos disponibles, esta misma reconstrucción nos permite medir la longitud de la placa, que en este caso es de 6 milímetros, y además una evaluación automática, cuantitativa, de la reducción del área respecto
a la porción proximal y distal. Aunque siéndoles sinceros, esta parte de la tecnología todavía no supera al ojo humano y siempre nosotros esto lo hacemos de manera semi-cuantitativa y no utilizamos tanto esta herramienta, aunque es una estrategia prometedora en el futuro. Ahora, las reconstrucciones volumétricas, nuevamente estas herramientas siempre se nos ha dicho que son estéticas y que son principalmente visuales para el Congreso, pero que tienen poca utilidad diagnóstica. Y es cierto, no son útiles para el diagnóstico, sin embargo, cada vez conforme la tecnología avanza son más útiles. Aquí vemos sus casos propios donde vemos perfectamente la caracterización de una orejuela en 2 reconstrucciones volumétricas. Vemos la morfología, vemos su estrecha relación con la arteria circunfleja, con el tronco y un ramo marginal, y esto por supuesto que nos ayuda a hacer planeaciones estructurales. Pero también nos sirven para hacer caracterización de lesiones complejas. Este es un caso también propio, donde vemos un paciente con enfermedad multivaso muy severa, estenosis severa del tronco, estenosis severa de la edad proximal, estenosis crítica de la DEA media, y además suboclusión u oclusión de la coronaria derecha proximal, estenosis severa distal. Ahora, en la reconstrucción volumétrica, si yo quiero explicarle al paciente o al cirujano, porque este paciente es candidato a múltiples bypass, lo podemos mostrar aquí, claramente vemos, esto es automático, esto yo no lo he tocado, la lesión crítica de la DEA media, vemos aquí la lesión suboclusiva de la coronaria derecha proximal, y en otro tipo de reconstrucción también vemos aquí, es muy evidente, la lesión de la DEA, la lesión de la derecha, incluso aquí tardíamente vemos estas lesiones que son irregulares, como vemos aquí que toda la derecha tiene enfermedad difusa, e incluso una estenosis severa distal que también aquí le damos. Entonces no sirven para diagnóstico estas herramientas de postproceso, pero son muy útiles para comunicación. Por ejemplo, aquí sin mostrar las imágenes originales, les puedo claramente explicar que este es un caso con una coronaria derecha poco dominante, muy pequeña, que finaliza en el surco auriculoventricular, con una descendente anterior con una lesión severa proximal, con un ramo intermedio de buen calibre y con una circunfleja dominante. Entonces esto es muy útil para la planeación procedimental y sobre todo en casos de bypass, como veremos a continuación. En cuanto a función cardíaca, nosotros estamos acostumbrados a que la imagen se hace mediante eco o resonancia. Esa es la manera en que nosotros evaluamos de manera tradicional la función, y el ATAC ha sido siempre un estudio anatómico, pero esto ha cambiado recientemente. Aquí vemos un eco, resonancia, pero ahora ya también tenemos la posibilidad de hacer estudios funcionales mediante tomografía. La limitación que usualmente usamos 10 fases contra podemos tener 80 fases en un ecocardiograma, y en la resonancia también tenemos más, podemos tener 15 a 20. Entonces puede ser un poquito menos preciso, pero tiene buena relación con la resonancia magnética, y en muchos pacientes que pueden tener contraindicaciones para resonancia magnética o que no queremos someterlos a un estudio tan largo o que tienen mala ventana, pues puede ser muy útil. Aquí vemos perfectamente cómo el software de manera automatizada hace los contornos y segmentaria, volúmenes, diámetros y la evolución de manera más precisa que hacer el seguimiento por eco, y esto tenemos varios estudios para comprobarlo. Técnicas avanzadas son las últimas técnicas que tenemos disponibles para esta. Y es muy interesante porque apenas en el año 2021, hace como año y medio, por primera vez, las guías americanas conjuntas de la AJA, de la Sociedad de Tomografía Cardíaca y Resonancia Magnética, sus guías de dolor torácico ahora le dan cada vez más valor a los estudios de tomografía funcionales, y no me refiero a lo que vimos ahora de volumen y función, sino me refiero a perfusión y FFR por tomografía, que veremos a continuación. Una cosa importante mencionar es que en los estudios siempre, como les dije al principio, hacemos una distinción entre un paciente que tenemos con dolor torácico y queremos determinar si tiene isquemia o si tiene una lesión, es decir, pensamos en hacer una valoración primero anatómica o primero funcional y elegimos. Pero en la vida real frecuentemente tenemos que hacer estudios secuenciales, o sea, si hacemos una tomografía, tiene una lesión intermedia, tiene dolor, pues hay que hacer un estudio funcional, o viceversa, hacemos un estudio de resonancia magnética o de medicina nuclear, tiene isquemia, bueno, ahora hacemos una geotac para planear el procedimiento. Entonces, frecuentemente hacemos un estudio anatómico y funcional secuencial. Pero ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en un único estudio con estas técnicas que son bastante recientes, que tienen todavía poca penetración en el país, pero que son de máxima utilidad.
Este es el estudio de perfusión miocárdica en el que veremos en las múltiples fases cómo es la cinética del contraste. El postproceso de esto es sofisticado y semiautomático, implica discretizar, definir el borde endocárdico versus la sangre, implica hacer una curva de función arterial de la aorta y esta la vamos a comparar, este flujo, con el flujo coronario. Obviamente, mientras menor sea el flujo coronario respecto al flujo aórtico, que es este, pues eso implica mayor isquemia. Y esto es muy interesante porque a través de un modelo de convulsión híbrido nos permite tener una relación lineal entre la densidad del contraste y la perfusión miocárdica. Esto es único porque las otras técnicas de isquemia, como es en el ecoestrés, el SPECT, la resonancia magnética, no nos permiten tener una valoración cuantitativa de isquemia, es siempre cualitativo. Y esta es la primera técnica que nos permite hacerlo. Esto es como lo veremos ahora. Esto es como vemos un caso normal en donde vemos que tiene un flujo de 195 mililitros por cada 100 gramos de tejido, o 184, yo selecciono la parte que quiera, y donde ya isquemia, pues va a ser menor a 105, que es nuestro umbral. Esto nos permite hacer reconstrucciones volumétricas interesantes, en este caso que nuevamente es el mismo normal, viendo que todo es rojo, que es simplemente la presentación de que tenemos unidades de intensidad altas, que implican que no hay isquemia porque tiene una perfusión normal, y lo hacemos con muy baja radiación, apenas 3 milisievert. Ahora, en casos más complejos, esto es incluso más útil. Miren este caso de bypass, que es donde las reconstrucciones volumétricas son más útiles. Vemos aquí los bypass de cámara interna ADA. Este paciente también tiene un bypass aórtico hacia la descendente posterior. Por supuesto que valoramos aquí anatómicamente, valoramos que el puente de la AMI es permeable y vemos que aquí tenemos una escara probablemente con adelgazamiento de la pared inferior, seguramente secundario a esta lesión que vemos aquí. Y hacemos los mapas constitutivos de atenuación tisular. Este es un caso anormal. Vemos en la reconstrucción volumétrica a la derecha y en la reconstrucción plana, axial, esta parte que es más negra. Aquí también es lo mismo, simplemente es representación distinta, y aquí podemos nosotros medir específicamente cuánto es el volumen de sangre que entra por unidad de tiempo en este tejido. Es la única técnica que nos permite hacerlo, por lo cual, aunque falten estudios todavía para determinar, estoy seguro que en cuestión de poco tiempo se va a determinar su superioridad respecto a la resonancia, respecto al SPECT y respecto al eco de estrés. Es probablemente cuestión de tiempo, y apenas este estudio con 7 milisievert, que no es mucho para hacer un estudio de bypass además. Comparado con otros estudios de estrés, tiene mayor resolución espacial, menos tiempo de adquisición, menos artefactos y la radiación es aceptable. Es más fácil para el paciente. Podemos ver aquí incluso cosas que no podemos ver ni siquiera por resonancia magnética tan fácilmente como en este caso que vemos claramente que tenemos isquemia de los músculos papilares. Esto nos agrega especificidad y valor predictivo positivo, que es el talón de Aquiles que siempre se le critica a la angiotomografía y nos lleva a una especificidad cercana al 95%. Perspectivas futuras, porque ya son presentes, FFR por tomografía. Esta técnica es innovadora y es una técnica que hasta donde yo sé nadie más, bueno, hasta donde revisé hace unos meses nadie más la hacía en México, pero es equiparable al FFR medido de manera intervencionista. Y nosotros podemos hacer un análisis anatómico y luego determinar el FFR por tomografía. Esto se hace a través de un laboratorio externo. En este caso, por ejemplo, en nuestro propio, donde vemos que aquí a nivel de la descendente anterior está disminuido y correlaciona con la lesión que vimos, y esto pues es útil porque es el único estudio anatómico funcional. Si nosotros comparamos con el resto de los estudios, tenemos una especificidad y sensibilidad cercana al 90%, que es única entre los estudios, de modo que es y será poco tiempo la reina de la fiesta. Conforme la ergometría y el SPECT vaya perdiendo poder, lo va a ir tomando la perfusión por tomografía, con dosis de radiación aceptables. Por último, esto es algo muy breve porque no podemos entrar a un tema tan complejo en poco tiempo, pero existe ahora una explosión en evaluación estructural y dispositivos. Todos sabemos que el gold estándar para evaluación y planeación de TAVI es el TAC, pero eso también está siendo ahora para otras aplicaciones emergentes. Actualmente todavía en todos lados la manera de evaluar el pre y el post de una colocación de orejuela es por eco transesofágico, pero eso empieza a cambiar, porque de hecho, si bien el algoritmo de la FDA para Watchman, las guías europeas, las guías americanas, todas las guías te dicen que lo hagas por eco a los 45 días, a los 6 meses o a los 45 días y 12 meses, realmente ya hay estudios que son pequeños todavía, pero que demuestran que tenemos superiores resultados de evaluación post-proceso, post-colocación de este Watchman, por ejemplo. Aquí es un estudio normal donde no tenemos contraste, no hay fuga, tenemos endotelización completa, está bien colocado y es central.
lo podemos reconstruir volumétricamente y también evaluar si hay cinética del contraste, si hay fuga, si hay leak. Estas son técnicas emergentes que también estoy seguro que va a pasar como en el TAVI, que cada vez más irá tomando la tomografía en lugar del eco transesofágico en la valoración posterior a colocación de Watchman o Amplatzer. Y nos permite también este tipo de técnicas como la reconstrucción 3D y la colocación y la valoración de trombos, que esto ya está bien establecido que es superior la tomografía versus el ET. Como conclusiones, esta es una técnica con eficacia establecida, con información pronóstica, cada vez con más aplicaciones funcionales y estructurales, herramientas de proceso de rápido desarrollo, y es el único estudio, insisto, esto es lo más importante en la última, es la revolución de la angiotomografía, es el único estudio anatómico funcional que tenemos disponible y probablemente vaya a ser cada vez de mayor penetrancia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Excelente, ¿no?, presentación, como un resumen, ¿no?, realmente muy abreviado acerca de toda esta tecnología y el desarrollo con las aplicaciones clínicas en imagen cardíaca. A forma de breviario y conclusión, pues bueno, esta evolución y este proyecto de las nuevas herramientas en tomografía, pues nos muestra precisamente un escenario, ¿no?, realmente muy amplio, con excelentes aplicaciones y no solamente como herramienta diagnóstica, sino también como una herramienta que cada vez se ha estado aplicando en pacientes sanos, asintomáticos y como un estudio que es factible utilizar en pacientes como de tamizaje, ya sea cáncer pulmonar, cáncer colorectal, ¿no? Y con todas estas herramientas que es importante conocer para poderlas aplicar en nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Fue un placer compartir con todos ustedes esta experiencia de nuestro centro.